A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, jueves 16 de febrero del año 2023. Muy bien, desde Radio Surfui, amigos oyentes, enviamos nuestro saludo a cada uno de ustedes. Papito, campaj, mamita. Y sobre todo para usted, caballero, sobre todo para usted, señora, porque hoy es jueves de comadres. Vamos a poner bueno, Liz. Estoy lista. Bueno, yo decía más poner un carnavalito, ¿no? Sí, un carnavalito, porque, sí, listo. Un carnavalito de cortina, porque creo que corresponde, tenemos que poner un carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. Puede ser de cualquier agrupación, la que usted prefiera, Liz, Listo. Porque hoy es su día. Es mi día, por supuesto. Sí, Día de las Comadres, amigos oyentes. Y en Radio Surfui, la voz de todos, vamos a celebrar los lirios, esta fecha. Acá están a ver, los lirios de Chalhuahuacho. Nos por acompañan. Favor, póngalo. Por Cotabamba, Tambobamba, Akira, Coyunqui, Mara y Chalhuahuacho, con los carnavales de nuestra tierra. Agua, polvo, serpentina, ay, nachata, hashuarimuy. Estamos viviendo los carnavales en nuestra provincia de Ya estoy Cotabambas. con mi serpentina, Liz, por miren. favor, un poquito más, creo que le han más, puesto. ¿no? A ver, No, muy don poquito, Chinchilico ¿no? le ha puesto poquito nomás. A ver. Ese chinchillico, Ahí creo que va gracias a estar bien, compadre, ¿no es cierto? gracias Ahí está. compadre. También compadre, Bueno, te pondré compadre, pues para que Churaicoya, Churaicoya, somos chata, a ver, panacha y Liz. Estamos en el jueves de comadres en Surfui Chaylata. Ojo, comadre y con abajo, faltan carique. Compadre. Listo, aso, que inañerasta. Listo. Que inañerasta, jar, serpentinán. Ahí está. Muy bien, amigos de Surfui. Listo, Día de las Comadres. Gracias, para usted, lógicamente, compadre. el saludo. Porque en Surfui, la voz de todos, también estamos viviendo los carnavales como debe ser, Ricky Panache y Lisa. Somaglata, Alillanta, Ricky con Ampunche y Panache. Caixas choro, habíamos ido las comadres, se mantara paran jamón, hinas pachainanerata kunaps para ella cham. Pero tumpachaman pasaron caña para Ricky asoy pues pujliaro con anches pamunamonaita, comadre con apuria camonanches calienta casuara camonanches. Chenacho manacho. Ricky, feliz Día de las Comadres para todas las comadres en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho, Mara, Akira, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, Cunachayan, Guayquicuna, Panaicuna. En breve vamos a compartir ya las primeras imágenes de las comadres que han aparecido, por ejemplo, en el distrito de Coyurqui. Somachtariki, comadre Conatariki, Alienta, comadre Rosjaco. Y voy a iniciar con algunos saludos, lógicamente, para Nelly Cereceda.
También para Noemí Espinosa, Magda Valencia Maruja, Caguana, Miriam Montesinos, la antigüita le dicen. Miriam Ferro, Misquimijucha. Debemos ser de la misma promoción quizá. Un saludo también para Karina Ancasi, Blancanieves le dicen a ella. Edith Ancasi, la terremoto, 7 grados. No, Debe ser potente, terrible, debe ser terrible. potente. ¿Ah? Rocío Bocángel, la empoderada, Silvia Valencia, la imanenta, Tabita. Imaneme, Tabita. Ahora que dice como que tablita. Abatajea. Un saludo para mis comadres en Coyurqui, Carmen Moscoso, Cintia Contreras, Vilma Mesa, Delia Mosqueira, Giselle Durán, Julia Caguana, Luz Marina Meléndez, Johnny Velázquez, Nelly Orozo, Giovanna Gutiérrez, para todas las comadres, ¿eh? Anita Carrión, Cristina Romero, Rodriga Flores, la solitaria Nescacupaita. Solita. A usted, Liz Saldívar, ¿cómo le decían en el colegio, por ejemplo? No, la verdad no recuerdo que me hayan puesto. ¿Qué me dirían? Chiti. Algo así. Qué bacán, ¿eh? ¿No es cierto? Así, algo así escuché alguna vez. Ah, mira. Es que era muy media cascarrabia yo. No quería que me digan nada. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Muy bien, sobre todo el día de hoy, el programa de El Informativo Huillaricuy está dedicado para las comadres. Hoy, jueves de comadres, 2 en el mes de febrero. En el año 2023. Estamos, ¿no? Challe. Jueves 16 de febrero. ¿Ah? Muchas gracias, compadrito, por el saludo. Yo también hago llegar a todas mis comadres el saludo en esta mañana. Mis comadres de Cotabambas, mis comadres de Chumbivilcas. ¿Ah? Por supuesto, que cómo no recordar. A esta hora de la mañana ya mis comadres, que chupayana kuñari, kirishan kuñari, que asuepas, napek Santo Tomás Llaqtapiqa, riki compadre con a serenata tach ese apayun kuriki, tumpamanca ya está compadre con a lluqsimunku, warmi manta paykuna riki comadre manta, kachallata acharukunku, a ver chay comadre manta acharucos ganes pariki, acharukun cojinas pame, hacia chisunki kukay, los jóvenes, básicamente, los jóvenes acharucos, sí, pia, si achungi kuchay kuna. Y me imana tarimas kanku tari kahliataruanku, puris kanku taps kahliataruanku. Chayne chistoso pone a jaipe genas pa meriki munamunaita. Kunan punchao ka comadre kuna kapasakuiko. Jajay San Tomás Llaqtapi ñawpa. Sepas kashak. Y bueno, jajay uray watakuna. Kunan kawayanchiña. Y seguramente están disfrutando ahora mismo en todos los distritos también mis comadres, ¿no? Que similares, digamos, costumbres también desarrollamos en Chalhuahuacho básicamente, similar costumbre también se desarrolla en Coyurqui y de hecho también en Tambobamba, en Mara, estoy seguro, en Akira, en todos los distritos, pues similar costumbre pues desarrollamos, ¿no? Las comadres, si bien es cierto, los compadres por ahí no se atreven a vestir como la comadre por ahí, pero bueno, siempre están ahí los compadres pues celebrando, festejando a las comadres. Kusapone. Llega kuna punchaqa khashwara kusunchis ajachanchis tojiaro kusunchis comadre kuna hoj punchaulla watapi. Punchaulla watapi. Hoj kutichalla. Hoj kutichalla. Ajachata ujarukuy somachata gusto chaykista. Tragocha ojana kahtemsrik pana chayles ojaro kusunda Juan Dajarik. Hojchatish kechata muy kusonchis matajea. Kalpacharo kunaxa. Kalpacharo kunallapa. Amatajea manachepa qariki. Hay ojeas chemantaqa sutiki qonqanan kama. Alqo hispana kama amapone chaytaqa millaymi chayqa. Saludo para las comadres en el distrito de Tambobamba. A ver si nos envían los nombres para Sutichamanta Napayanapajá. Sutichaman Napayanapajá. Imagina chiriki qelqaykamay chiriki transmisión de Facebook chipikashan chiki WhatsApp nesqaman pesriki mashka qelqarimanki.
Entonces, a ver, saludos, manden vuestros saludos a las comadres, a compadritos, manden los saludos a las comadres ahí del barrio, a la comadre de la vecina, a la comadre ahí de la familia, manden los saluditos, los nombres. Estamos con el teléfono 974-782420 y por supuesto también estamos ahí en la plataforma del Facebook, si nos quieren ver, estamos ahí con nuestra serpentina, con año uyataps pintaro que son chriquipukay tamunamunaita. Pintura psamon ponta riki polvo psamon ponta carnavalas cajuntas jamoriki. Fran Pérez nos escribe, nos dice desde Tambobamba, saludos, dice a todas las comadres cotabambinas, en especial para la comadre Asunta Flores Huarcaya. Paipa riki, comadre Asunta, allilanchu. Comadre Asunta, ñach se ari kunquiño comadre Asunta imaina. Esicha seguramente serenata tri comadre Asunta manca coyunco. Hinas mariki comadre Asunta llaki kash imahinatataj konanri kay muñecoitari namosa orgomosa quechumosa pachariki na organizé kushani comadre Asunta. Ahí está el saludo para todas las comadres pues en su día. Chican wakay choron cascanchis, comadre Conaca para chataj pararimushan. Ahora sí, vamos a la información, por supuesto también después de seguramente saludar a las comadres, hablar de estas costumbres que tenemos también en nuestras tierras, en nuestra provincia, nuestras hermanas provincia también, que desarrollan hoy pues estas actividades de mucha alegría, de mucho jolgorio dentro de la familia, dentro de la comunidad. Muy bien, Liz, estamos en el informativo Guillarico y amigos oyentes y lógicamente, aparte de la alegría, también tenemos que comentarles la información para el día de hoy, amigos oyentes. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, en el distrito de Tambobamba, está organizando el concurso de muñecos comadre. La Municipalidad Provincial, así como la Gerencia de Desarrollo Social y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, invita a la población en general a ser parte del gran concurso de muñecos comadres que se llevará a cabo hoy 16 de febrero con el objetivo de promover, fortalecer las costumbres y las manifestaciones y revalorando el Carnaval El Ticapayana 2023. Así es, carnavales, carnavalitos, los carnavales y carnavalitos se viven también en el distrito de Progreso, que actividades carnavalescas, hay concursos, obviamente de danzas, de cachuas, de pucheros y todas estas actividades pues que se vienen desarrollando en el marco del Ticapayay 2023. Por otra parte, amigos oyentes, dentro de las actividades carnavalescas en nuestra provincia de Cotabambas, aparte de desarrollarse este concurso de muñecos por el Día de las Comadres en los diferentes distritos, hoy en el distrito de Mara se desarrolla Huarac Anacuy en Pituy Orco, así también en Cunca, manifestación cultural que se viene desarrollando en el transcurso de los años. Cusapuni. Y también, por supuesto, se desarrolla hoy una actividad importante, de la chacra a la olla. ¿Quién no quisiera pues comer un rico papahuayquito, chojlito, qué cosita más, puspito? ¿Quién no quisiera comer, Checa, a ver, de la chacra a la olla, así lo han denominado esta actividad importante en la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Festival de la Papa y Gastronomía de Payanca 2023. Y Payanca es una de esas localidades que se caracteriza, Liz, por la producción de papa. Que ñañara somaj tapapa tallancanco, Mishkillañariki papachakunaqa Mosoqpapariki ñalloq semushaña chayqariki wayqaykuna panaykuna. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba está invitando al Festival de la Papa y Gastronomía Payanca 2023. Hoy, jueves 16 de febrero, wayqaykuna panaykuna.
Kusapone, entonces saco con ampuncha o comadrita. Riki asoipas Tambobamba llaqtapiq sakuchis kanqariki Festival de la Papa nasq papa wayk'uchata kisuchayaqta mijurakamsunchis y chapascha papa wayk'ucha quwichayaqpis kanman chicharronchayaq imachaña kaqtinpis papa wayk'uchata mijurakamusunchis con anqariki. Dice un poquito más papita al que dice al caldo en algunos casos. Sí, pues una papa más al caldo, dice. Una papa más al caldo. Ok, amigos oyentes, 6 de la mañana con 52 minutos y la información para el día de hoy. Lamentable, amigos oyentes, el tema de las precipitaciones pluviales y también el mal estado de las vías de comunicación sigue generando, amigos oyentes, accidentes. 4 heridos por despiste de automóvil en el sector de Huaracoña, en Tamburco. Continúa la racha de accidentes vehiculares en la carretera en la región de Apurímac. Lo cierto es que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y desde la Dirección Regional también llaman a la población, sobre todo a las personas que tienen unidades vehiculares, a tomar las previsiones del caso, considerando la climatología para Paramuchariki y aparte también hacer un mantenimiento a sus unidades vehiculares. Mientras tanto, en el plano regional también recomiendan las medidas de prevención ante el incremento del caudal del río Pachachaca. Atacautas que hay Riki Azuepas Mayo Wiñayushan Toray Javier. La subida de se ubica en el umbral, pues como sabemos, hidrológico naranja y podría afectar a 6 localidades, según la información que viene dando pues el Instituto Nacional de Defensa Civil. Ha recomendado tomarse medidas de prevención ante este aviso hidrológico número 285 de Senami, en el que se informa sobre el incremento del caudal del río Pachachaca, que se ubica en el umbral hidrológico naranja. Doctoras tutamantan pescachunca 15 yupayñoña huayqaykuna panaykuna. Por otra parte, en Andahuaylas, la policía ha encontrado a menores desaparecidas. Efectivos de la policía del Departamento de Investigación Criminal de Andahuaylas, tras una ardua labor de búsqueda, lograron ubicar a 2 menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas. Chincarapuscacoriki, aparentemente ahí hubo problemas en el tema familiar. En Aspariki, si Pachacunacariki, no caigo pasa capsa con esta chincaperiki, pasa tapuscacoriki. 6 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, Liz, en el plano nacional hay importante información. Dina Boluarte denuncia, ¿a quién? Al mandatario. En este caso, la mandataria Dina Boluarte consideró que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no quiere ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por apoyar al expresidente Pedro Castillo. Bueno, ahí está este tema también. Y por otra parte, entre comillas, injerencia de otros estados, otro presidente también habló sobre esta situación que está viviendo el país, entre comillas, apoyando todavía al señor expresidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, mientras tanto, salió pues en declaraciones Keiko Fujimori. Siempre ella muy popular, como dice su fuerza popular, ¿no? Keiko Fujimori, si hay adelanto, dijo así, de elecciones, yo no seré la candidata presidencial. No lo seré, así ha dicho, no lo seré. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recalcó pues que apoyará, dice, un adelanto de elecciones para este año y señaló que el presidente del Congreso podría ampliar nuevamente la legislatura, dice, para debatir y votar nuevamente este proyecto. Hay un proyecto de adelanto de elecciones la intención es que se dé un adelanto de elecciones, amigos oyentes. ¿En manos de quién está esto? En manos del Congreso de la República. Al respecto, el ministro de Justicia sobre adelanto de elecciones dijo lo siguiente: no tenemos ningún problema en irnos en el 2023 o 2024. En una entrevista, el ministro de Justicia, José Tello, aseguró que han demostrado
demostrado con iniciativas que no se aferran al cargo. Además, negó que las conversaciones entre Dina Boluarte y líderes políticos sean una reunión de amigos. Vicepresidenta, ponen vicepresidenta Cascan, es Pataj Reimashanko. Bueno, la señora Keiko dice que no va a participar en un proceso electoral si es que hay adelanto de elecciones panailis. Bueno, la pregunta es, ¿no? Si le creemos, ¿no? Porque muy difícil creerle a un político, ¿ah? Es igualito que la señora Dina Boluarte, ¿no? En su momento, ¿no? No, yo me voy a ir con él. Claro, o me como voy. en su momento, ¿no? El señor Martín Vizcarra, no, claro, siempre vamos a respaldar la gestión del señor Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, es muy difícil creer en la palabra de un político, amigos oyentes, ¿ah? Y también, bueno, de hecho que hizo noticia también pues la señora Fujimori con respecto a sus declaraciones sobre el presidente colombiano Gustavo Petro. Ella ha dicho, quiero señalar, después de las declaraciones de Petro, le pidió que no meta su nariz roja en el Perú. No vamos a aceptar, dijo, el terrorismo exterior. Quiero enviar mi saludo al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Así, textualmente, manifestó con respecto a este gobierno colombiano. Bueno, el señor Petro también, sus declaraciones muy desatinadas, muy descoherentes. Bueno, el señor ha sido guerrillero, por si usted no lo sabía, ¿eh? En todo caso, ahí, bueno, lógicamente, su apoyo o el respaldo siempre va a ser hacia la izquierda. Y hablando de izquierda, amigos oyentes, Vladimir Cerrón, porque, bueno, la señora Dina Boluarte ha convocado a todos los líderes políticos, entre ellos al señor Vladimir Cerrón. Él dijo, no participaré en reunión convocada por Dina Boluarte. El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que su agrupación política no se reunirá con la presidenta Dina Boluarte y el ejecutivo. Bueno, el señor... ¿Cuál será, no, su opinión al respecto, no? Creo que sigue creyendo en esta situación de que hubo un golpe de Estado. Bueno, cuando todos, incluso congresistas de su propio partido de Perú Libre, del Lápiz, votaron a favor de la vacancia en ese entonces del señor Pedro Castillo Terrones. Ajá, chaynan kakushan asuepa suillarikuikunas kunantu tamantampa. Ahora sí, rapidísimo, ya es 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos a la información. Informativo Huillarico y correspondiente a hoy, jueves 16 de febrero de 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así es, amigos oyentes, hoy jueves, día de comadres. Amigos oyentes, la frase de la semana dice lo siguiente: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Reiteramos la frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Vamos ahora sí a recordar un día como hoy. ¿Qué ocurrió? En 1840, España reconoce a la República de Ecuador años después de que esta se separara de la Gran Colombia. En el año de 1909 nace en Lima Héctor García Ribeiro, alcalde de Lima en el año de 1956 a 1962. Más información y viajamos en el tiempo hasta 1926. Muere José Ayarza, profesor de piano y cantor. Fue el padre de la compositora y folclorista Rosa Mercedes Ayarza. En el año de 1933 muere el poeta Domingo Martínez Luján. 1951 nace en Mollendo el jugador y entrenador de fútbol Juan Carlos Oblitas, el ciego. Jugó en la posición de delantero en Sporting Cristal, Universitario de Deportes y también Cerecín, así es, de Bélgica. Fue pieza importante en la selección de fútbol del Perú entre 1975 y 1982. Esto sucedió un día como hoy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros títulos informativos.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con la información para esta mañana en el plano local. Hoy se celebra el Día de las Comadres con muñecos colgadas en postes y plazas. Amanecieron los distritos de nuestra provincia de Cotabambas como parte del concurso de muñecos promovido por los municipios locales. A esta hora de la mañana ya se pueden visualizar las comadres colgadas en Chalhuahuacho, en Coyllurqui, Tambobamba y los otros distritos también. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. Diferentes municipalidades de la provincia organizan el concurso de muñecos alusivos a las comadres. Hoy jueves 16 de febrero en Tambobamba, la Municipalidad Provincial y la Gerencia de Desarrollo Social, así como la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, invitan a la población en general a ser partícipe de las actividades del concurso de muñecos alusivo a las comadres. Más información y en el marco de la celebración Puclla y Chalhuahuacho 2023 está programado para hoy jueves 16 de febrero la actividad del concurso de comadres vestido de las muñecas. Esto se va a iniciar desde las 9:30 de la mañana en la plaza de Chalhuahuacho. Más información, amigos oyentes. Por otra parte, Festival de la Papa y Gastronomía de Payanca 2023 de la Chacra a la Olla. La comunidad de Payanca, juntamente con la Municipalidad Provincial de Cotabambas, invitan a la población en general al Festival de Papa y Gastronomía de la comunidad de Payanca, que se llevará a cabo hoy jueves 16 de febrero en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba. Más información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Progreso, con el personal de la Agencia Agraria de Grau, en coordinación con esta comuna, realizan la campaña de dosificación y tratamiento de ganado ovino con medicamentos veterinarios, asimismo también productos antiparasitarios, vitaminas y antibióticos en las comunidades de Jahuanhuire y Conchacota. Más información, amigos oyentes, desde el distrito de Coyllurqui. Hoy día se festeja las comadres. Jóvenes, cuiden y juegan con agua y serpentina. Estas irán desde mañana. En horas de la tarde entrarán, dice, las comadres, y hay un concurso de cachuas por todas las calles. Mañana viernes, gran concurso de danzas y cachuas y gran guaracanacuy. Se invita a todas las comunidades a ser parte de este gran concurso. Sábado todos vamos a Pomanota en Ñahuín, la actividad carnavalesca. Domingo 19, Ticapayana, Ajajata Pampa 2023. Ahí está la información, 7 de la mañana con 40 minutos, nos vamos hasta el distrito de Cotabambas. Y de hecho, luego de haber tenido esta reunión en la ciudad de Lima, la primera autoridad con respecto, pues, con PRONIS, para que ellos puedan llevar adelante con respecto a estos proyectos de Chalhuahuacho, Akira, Cotabambas, los centros de salud u hospitales que se vienen construyendo. Entendemos que para hoy llegan los equipos de PRONIS para darle una mirada a estas obras postergadas. 7 de la mañana con 5 minutos. Por otra parte, a esta hora de la mañana, decenas de jóvenes de las comunidades de Japacase y Mara se desplazan hacia el cerro Pitu y Orco para tomar parte del enfrentamiento conocido como Huaracanacuy, como es tradición en el Día de Comadres en el distrito de Mara. Ahí está la información en el plano local. Nos vamos ahora sí, rapidísimo, a la información en el plano regional. ¿Qué nos trae para esta mañana? Toda la información en el plano regional. Todas las vías están liberadas ya tras más de 40 días de bloqueos por protestas en nuestra región de Apurímac. Agentes de la Policía Nacional del Perú permanecen en
provincias de la región, como por ejemplo en Andahuaylas, en Abancay, Chincheros y Aymaraes, no se han anunciado nuevas convocatorias de movilizaciones hasta el momento. 7 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, 4 heridos por despiste de automóvil en el sector Huaracoña, en Tamburco. Continúa la racha de accidentes vehiculares en la carretera de la región de Apurímac. La tarde del último miércoles, un automóvil de placa de rodaje F50208 y con 4 integrantes de una misma familia se despistó hacia una pronunciada ladera en el sector de Huaracoña, distrito de Tamburco, esto en Abancay. Más información: el plano regional y Fiscalía de Prevención del Delito participa de operativo preventivo conjunto a las instituciones educativas. Esta vez la Fiscalía de Prevención del Delito de Andahuaylas participó con la Defensoría del Pueblo en un operativo conjunto de constataciones preventivas en el marco del proceso de matrículas para el año escolar 2023. 7 de la mañana con 6 minutos. Más información: en Andahuaylas, la policía encuentra a menores desaparecidas. Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal de Andahuaylas, tras una ardua labor de búsqueda, lograron ubicar a 2 menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas. Más información: y recomiendan medidas de prevención ante incremento del caudal del río Pachachaca. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomendó tomarse medidas de prevención ante el aviso hidrológico número 285 de Senami, en el que se informa sobre el incremento del caudal del río Pachachaca, que se ubica en el umbral hidrológico naranja. 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mientras tanto, en la región de Cusco, aparentemente es la única región que sigue acatando movilizaciones, huelgas. Entre ellos también Puno, amigos oyentes. Según organizaciones, se ha manifestado lo siguiente: organizaciones sociales de Cusco descartaron una huelga o un paro general. Y sin embargo, manifestaron que van a seguir movilizándose y seguir bloqueando las vías de comunicación. Más información: y emplazan a consejeros regionales de nuestra región de Apurímac para que inicien ya la labor de fiscalización. ¿Para cuándo? Dijeron los dirigentes y pobladores de las diferentes provincias. Demandaron a los consejeros regionales electos de una vez ya que inicien con las acciones de fiscalización y varios proyectos impulsados durante la gestión anterior y cuyo presupuesto fue manejado en forma poco transparente. 7 de la mañana con 8 minutos. En Puno, manifestantes vuelven a bloquear avenidas y calles en la ciudad en protesta contra el gobierno. Los comercios continúan cerrados en Puno y tampoco hay servicio de transporte público debido a las protestas diarias que se realizan los manifestantes en esta región. Y en Arequipa, Fiscalía identifica 4 cuerpos arrastrados por los huaicos en Camaná. Víctimas fueron trasladadas a la morgue de Camaná el fin de semana en un helicóptero del ejército. 7 de la mañana con 9 minutos. Amigos oyentes, vamos a revisar los titulares en el plano nacional. Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para la camarada Cusi. Jueza Raúl Justiniano Romero fue quien determinó la solicitud fiscal. Rocío Leandro y otras 5 personas son investigadas por el Ministerio Público por el presunto delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista. Más información: y Congreso debatirá acusación contra Castillo este viernes, pero no agenda adelanto de elecciones. Parlamento citó a una sesión del Consejo Pleno de este viernes, donde primero se verá, dice el informe final, para acusar a Pedro Castillo por organización criminal. 7 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes. Más información en el plano nacional. Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia sobre el adelanto de elecciones dice lo siguiente: no tendremos ningún problema en irnos en el 2023 o 2024. En entrevista con un medio de comunicación, el ministro de Justicia, José Tello, aseguró que han demostrado con iniciativas que no se aferran al cargo. Además, negó que las conversaciones entre Dina Boluarte y líderes políticos sean una reunión de amigos. Más información: Keiko Fujimori dijo: si hay adelanto de elecciones, yo no seré candidata presidencial. La lideresa de Fuerza
Fuerza Popular Keiko Fujimori recalcó que apoyará un adelanto de elecciones para este año y señaló que el presidente del Congreso podría ampliar nuevamente la legislatura para debatir y votar nuevamente este proyecto. Bueno, mientras tanto el Congreso como que no le interesa la idea de adelantar el proceso electoral. 7 de la mañana ya con 11 minutos. Presidenta Boluarte sobre López Obrador dice lo siguiente: no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico. La mandataria Dina Boluarte consideró que su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador no quiere ceder la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico por apoyar al expresidente Pedro Castillo. Nos vamos a la información en el plano internacional. Información para esta mañana. Viene, los terremotos dejan casi, escuche bien, 40.000 fallecidos en Turquía y Siria. El balance de víctimas mortales subió hasta casi los 40.000 fallecidos en Turquía y Siria tras los devastadores terremotos de hace una semana, mientras se registra algunos rescates de sobrevivientes. Lamentable, amigos oyentes, lamentable. Por otra parte, al menos 39 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó a un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Hualaca, en Panamá. Más información en el plano internacional que nos trae también desde Corea del Sur. Estima que Kim Jong-un dice, pues tiene plutonio para más de una decena de bombas atómicas. Corea del Sur señaló que el régimen de Kim Jong posee, pues dice, un inventario de unos 7 kilos de plutonio y advirtió el desarrollo de misiles balísticos de combustible sólido con mayor alcance. El plutonio, pues bueno, es el elemento necesario, ¿no?, para seguir armando más bombas nucleares. Amigos oyentes, Guerra. No solo estamos contentos, sí, pues, con estos terremotos que están pasando, sino también seguimos pensando en guerras en el mundo entero. Amigos oyentes, tragedia en Pakistán. Al menos un muerto y 7 heridos en una explosión dentro de un tren. Un incidente ocurrido cuando el tren de pasajeros Jafran Express pasaba por la provincia de Punjab mientras cubría una ruta. Las autoridades locales aún desconocen si la explosión fue un cilindro o se colocaron algunos explosivos en el medio de comunicación. Ahí está la información en el plano internacional. Ahora sí nos vamos rapidísimo a la información deportiva. Deportes que nos trae para esta mañana. La importante cifra dice que puede recaudar Universitario de Deportes en el clásico ante Alianza Lima. Universitario de Deportes versus Alianza Lima se enfrentarán este domingo por la Liga 1 Betson 2023. Conoce, pues, hoy vamos a darles obviamente todo el detalle. Así es, amigos oyentes, en el caso de Cristian Cueva de Aladino, FIFA falló a favor del Krasnodar y Santos deberá pagar más de $2 millones. FIFA emitió una resolución en donde indica que el Santos deberá amortizar una gran suma de dinero al Krasnodar. También, un incentivo a Cristian Cueva. Ajá, ahí está la información. De hecho, vamos a ampliar todo ello. Bueno, se viene, dice, la remodelación de Alejandro Villanueva. Alianza Lima da detalles del avance del proyecto en Matute. Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima, conversó, pues, con los medios y dijo, pues, o dio cuenta de la nueva cara del estadio íntimo. Mientras tanto, Liz, en el plano internacional, Benfica ganó 2-0 en la cancha del Brujas en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, la Champions League. Además, goles en este caso de Erling Haaland, se pone al nivel del mejor Sergio Agüero en el Manchester City. Listo.
supuesto, estas y otras informaciones estaremos ampliando en esta edición. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de Oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz. Tenemos aquí alumnos que van a trabajar y para equipaje, tienen que prever de la forma como deben de ir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncho ñoja, tarirkurane, patán, yajtati, entonces, si hay una poncho todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectadas. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, Caetaca pesquero, 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con la kilo, con la asnapato, perdona, con la chata, con la chata, un contacto, a la chata, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, chiquín, con parte alta, Tamboa, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han ocupado mi finito, papata, kilo, abas, ya pan, pro, que sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. De la mañana ya con 21 minutos en el informativo Huillaricuy. Hoy estamos celebrando los carnavales en nuestra provincia de Cotabambas. Lógicamente no es la fecha de los carnavales como tal, sino estamos celebrando a todas las comadres en nuestra provincia de Cotabambas y reiteramos el saludo para nuestra comadre Liz Aldívar. Gracias, compadre. Comadre, conoce tiempo cancacho manacho. Ay, che, cancacho. Compadre, ¿estás ahí? Impuchate, A ver, voy a preguntar a mi compadre Richard. Antes de preguntarle a Richard Valencia, Liz, usted, ¿qué ingredientes le pone al puchero, al timpo? A ver, mira, al puchero vamos a poner lo más importante, sí. Carnecita de cordero. Listo. Carnecita de res. Cosa. Va su papita. Ajá. Su repollito. Repolluchata. Su zanahorita. Zanahoriata. Su garbancito. Garbanzo. Si quieres puedes ponerle un poquito de arroz también ahí. Arroz chatán, Ricky. Ajá. ¿Qué más? Su camotito. Camotichata. Duraznito. Durazno tapes. Y matón a ver, che más. Che, yucari. Ay, Yocap saiculantro, Rick, zanahoria saiculantro. Las diferente lo preparan, ¿no? Por ejemplo, en mi tierra, todo en global se hace servir, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya pachanta temporada que caldo chancri toma con ahí pero también a la vez, amigos oyentes, en mi tierra el adicional que le ponen es una ensaladita de cebolla. Chichas te faltan más. Chicha, Ricky, ya pacha, 7 de la mañana con 23 minutos. Richard, vamos a ver, a esta hora de la mañana debe estar ya seguramente con las comadres también en Coyllurqui. Vamos a preguntarle, profesor Richard, ¿y me en Capachanquico? Panachay Liz Ojato Marcarico Campa Jalimponcha Ocachun Hinalatariki Napaikuni Yapayan comadre conata Somasomata Conan Poncha Raimicharo Cuchon Coreki Echaca Wakate Wakaichur Cascan Corki Comadre Wakai Pagni Casanco Tutastin Kaipek Parar Parin Panachay Liz Riki si kaita ponet entero hawapich sena para kakayo kushan wakaten kakushay kuarme kunaka. Anchanan Panachay. Sí, desde Coyllurqui, Liz, queremos saludar a todas las comadres de nuestra provincia de Cotabambas, asimismo también muy particularmente a las comadres coyllurquinas, a todas las 21 comunidades de nuestro distrito que el día de hoy ya pues son parte de los carnavales, estas festividades, a todas las comadres, compadres, con Agriki, compadre Watunaco y comadre Watunaco y casa, Paicunatariki, Ojatu Marcarico y Kai Radio Surfu y pa, son comanta pacha y chaca, no caigo pues Kai Coyllurqui Yactapi, Radio Guairao Ariki, Panacelice. Kusapuni, torachay aswaypas kunkapas ch'ajallañataq seguramente ch'isicharitis herenata taquyamuranki llipichalla comadre kunaman compadre Richard. Ari panay Liz, no capas kainoan chayriki aquí paronera ch'isi wasi mahampus kaymanta wayna punariki chawpikari piña Belaisharan con totastin campana tocaisharan doble isharan sea callalin tawar kurpasran kuaina con regidora tawar kurpasran sea kariki nan chao picani poco de casa nari ki panacha ilisa Riki, chaypis Riki konanqa qichunayo kunkis comadre konata seguramente tumpacha mañacha Riki inticha lluqsirimunqaña k'ancharimunqaña chayqa compadre allinteya asuypas comadre kunata impuchallatapas imachallatapas ruwayrapanki kunan punchaqa mijirukunankupa. Gracias Liz.
son festividades de nuestra tierra y queremos aprovechar también desde este medio de comunicación para invitar a todas las comunidades de nuestro distrito Coyurqui. El día de hoy, Día de las Comadres, se hace pues también los juegos acá en Coyurqui, el concurso de muñecos, asimismo también en la tarde el gran concurso de Jasuas. El día de mañana Coyurqui estará viviendo los carnavales 2023, el concurso de danzas, concurso de Jasuas y el gran Guaracanaco, y definitivamente ya programado desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui, al cual también hacemos la cordial invitación por parte de estos medios de comunicación. Cosa, entonces, muchísimas gracias, profesor Richard, por el reporte y justamente pues por este día importante a las comadres. A través de Radio Guaira hacemos llegar el saludo a todas las comadres en su día. Mona ella pasera capachón quilipichayan comadricona, jajay distrito de Coyurqui, Chaypiriqui, Radio Guaira 101.5 FM, Chaypa Cancuna, Chaupintaya, lugar Arishan, que hay informativo Villarico y Nescapas. Tupacunanchis Camaña. Gracias, Liz. Agradecer a todos los amigos y por supuesto hacer también la cordial invitación a todos los amigos de las comunidades. Este domingo tenemos pues el gran Icapayana Ajacata Pampa en Coyurqui. Hay grandes premios, gran crea de caballos. Habrá premios para la comunidad más organizada, para el mejor jinete y por supuesto concursos de jasuas en Ajacata Pampa. La municipalidad viene desarrollando las diferentes actividades y por supuesto también este sábado estarán todos los amigos también con toda la afición allá en Ñahuinga, en Pomanota, Pampa. Profesor Richard, en la parte final, si nos puedes comentar un poquito, graficar un poquito cómo está a esta hora de la mañana el distrito de Coyurqui. Sí, gracias amigo Javier, el día de hoy clima templado, nubloso, hay indicios de tener sol más tarde y ya pues los jóvenes en la plaza, en Chaupicalle, ya cuidando y tomando también sus traguitos, velando a la comadre, que es pues una fiesta característica de nuestro distrito Coyurqui. Perfecto, profesor Richard, le agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, Javier. Gracias a ustedes, Liz. Un abrazo y hacernos la cordial invitación para todos los amigos aficionados a la gran carrera de caballos en Ajacata Pampa. Muchas gracias, profesor Richard. Gracias, Javier. 7 de la mañana con 28 minutos. El saludo para todas las comadres a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Fran Pérez nos escribe, dice, desde Tambobamba, saludos, dice, para todas las comadres cotabambinas, en especial para la comadre Asunta Flores. También nos dice Gutiérrez Cifrotec. Así es su nombre con el cual está en Facebook. Dice, saludos, dice a las comadres del barrio Patrón Santiago, calle 8 de agosto, en el distrito de Chalhuahuacho. Willy Escudero Martínez nos dice lo siguiente, un saludo afectuoso para todas las comadres de Chalhuahuacho, en especial para mis comadres espirituales, Kunampunchay, Ama Huacayaspa. Aidequispe dice, saludos para mis comadres, en especial para mis amigas Rocío, Ruth y Juanita. Ahí está, las comadres, saluda a las comadres. Bueno, hablando de las comadres, ¿cómo estarán las comadres y cómo habrán amanecido las comadres en la capital de nuestra región de Apurímac, Abancaicito? Jorge Pedraza ya está, pues seguramente junto a las comadres a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liz. Felizmente, primero saludarte a ti, comadre Liz. De hecho, pasarlo muy bonito ese día, que lo pases muy bonito con todos tus amigos ahí del equipo técnico de Radio Surfo y también a todas las comadres de la provincia de Cotabambas. Y en fin, también a todas las comadres de toda la región de Apurímac y también de la provincia de Abancay, de la capital de Abancay. Bueno, saludarte en sí por este día tan especial. Lamentablemente, bueno, hay algunas comadres que han hecho bulla el día de hoy, desde muy temprano, pero bueno, a causa de esta coyuntura en Abancay todavía está un poco restringiéndose esta festividad. Pero sí, siempre con la alegría de poder celebrar ese día tan especial, Día de las Comadres, que es más pomposo, muy aparte que la anterior semana sí te vienen compadres, pero el día de hoy estoy seguro que las instituciones de forma interna van a estar celebrando este día tan importante que es parte de la festividad de los carnavales 2023.
Jorge, sí, definitivamente. Te cuento que, por ejemplo, acá en nuestra provincia de Cotabambas, hoy amaneció lluvioso, pero a pesar de todo este clima que también vivimos, de hecho, en esta parte de nuestra provincia, las comadres igual, pues, están ya listos y prestos para hoy defender justamente los muñecos, las muñecas, ¿no? En este caso, que fueron, pues, construidos por los compadres. Y también las comadres, de igual modo, a pesar de la lluvia, han recibido su serenata. Claro, te comento que también aquí está un poco nublado, ha amanecido el día de hoy un poco nublado, supongo debe ser por el tema que tienen las comadres y los compadres deben estar llorando, por eso amaneció un poco nublado. Y qué bonito que en Cotabambas, en la provincia, en Coyurqui, en Cotabambas distrito, en Akira, en Mara, se está llevando a cabo esta actividad con el fin de poder reactivar su economía. Siempre es importante, porque estoy seguro que van a llegar también la familia, los amigos de otros lugares a visitar y ver esta bonita actividad que está volviendo a tomar fuerza en este año 2023. Me imagino que también los compañeros de Coyurqui que van a celebrar el domingo su Ticapayana, así mismo también en Mara, que van a tener su concurso de carnaval el día domingo, si no me equivoco, y el día lunes también estarán con su Ticapayana. Bueno, tengo entendido más o menos que se va a desarrollar ese tipo de actividades, así con mismo los sonidos de Chalhuahuacho, ¿no? Que durante la semana tienen diferentes actividades. Pero en fin, saludarlos siempre desde la provincia de Abancay, desde la capital de la región de Apurímac, a través de su prestigioso medio de comunicación, y también felicitarles a todas las comadres, reitero, la felicitación a todas las comadres. Pero sí haciendo también la invitación por parte también de la Municipalidad Provincial de Abancay, que el día sábado va a tener una campaña importante de desparasitación canina, así que los invitamos a las personas que de repente de Cotabambas se van a trasladar hacia la provincia de Abancay, hacia la capital, invitar a sus familias, a sus amigos para esa gran campaña que se va a desarrollar en la plaza de armas de la provincia de Abancay, la plaza principal de la provincia, desde las 9 de la mañana. Los invitamos a esta gran campaña de desparasitación canina. El día de mañana tenemos también una jornada de limpieza, porque es muy importante también el tema de la limpieza, desde las 7 de la mañana por las diferentes arterias de la provincia y la capital de la región de Apurímac. ¿Algún comentario de repente, Liz, que tengas por ahí? Sí, entiendo que también en Abancay mismo, de hecho que tenemos oyentes en Abancay y están al tanto pues con respecto a este lanzamiento del programa Comer Pescado. Cuéntanos un poco también al respecto. Bueno, el día de ayer se ha llevado este programa muy importante por parte del Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Regional de la Producción, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay, a través de la Gerencia de Gestión Social. Está articulando esfuerzos para poder realizar este tipo de eventos periódicamente durante el año 2023, ¿no? Según lo que nos ha comentado el coordinador regional, es que se va a desarrollar cada quincena de cada mes. Importantísimo, desarrollo en 4 puntos, uno en la Plaza de Armas de la ciudad, otro en las Américas, otro en el centro poblado de Villampay y otro en el distrito de Tamburco, en su plaza principal. El apoyo articulado entre los gobiernos locales, conjuntamente con la Dirección Regional de la Producción, está desarrollando este importante lanzamiento de este programa Comer Pescado. Estoy seguro que también van a ir para Cotabambas. Ese es el compromiso que ha tenido el director. Estoy seguro que también van a estar en Cotabambas. Importantísimo porque totalmente a precios bajos en la compra de pescado. Está a 4 soles el kilo, les comento. Y estoy seguro que van a estar en Coyurqui, en Cotabambas, en Mara, en Akira, en el mismo Tamboaba y en Chalhuahuacho para la compra de pescado, que es muy importante también para combatir la anemia, ¿no? De todas maneras, estas campañas pues se han venido desarrollando a lo largo de todos estos años también, y de hecho que este año también inician, ¿no? Pensando siempre en la buena alimentación de las familias. Muchísimas gracias, Jorge, por este resumen pues que nos das a conocer desde la capital de nuestra región de Apurímac, desde Abancaycito. Gracias, buen día. Buen día, Liz, y buen día a todo el equipo de Radio Surfui, y feliz Día de las Comadres. Muchísimas gracias, compadre. Un gran abrazo a través suyo también a todas las comadres en Abancaycito. Muchas gracias. 7 de la mañana con 35 minutos. Ahora sí, nos venimos rapidísimo hasta nuestra provincia de Cotabambas, específicamente hasta Mara.
Así es, Liz, en el distrito de Mara, pues bueno, Rufino Chumbes está rumbo a Pitu y Orco. En breve vamos a tener la comunicación telefónica con él para conversar sobre esta actividad que se desarrolla en el distrito de Mara en relación a los carnavales a comadres. Primer festival de hortofrutícola, Liz, en el distrito de Mara 2023, dice... Premios al primer lugar hasta el sexto lugar, concurso de hortalizas, concurso de frutas, plantas medicinales. Bueno, ahí está la organización de parte de la Subgerencia de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente. Va a ser el próximo 26 de febrero, amigos oyentes. Bueno, y reiteramos el saludo al ingeniero Alex Roque, alcalde del distrito de Mara. ¿Dónde va a ser? En el Estadio Cóndor. Ajá, chaypi entonces, jacos, por iricamosonchis, aparicosonchis riki, campa ñañachay, turachay, huertayki, picashan, monamona, iriki, puca, llaña, tunaspas, dorasnopas, manzanapas, capulepas, orelado be, y chapaschacashan riki, verdura, nescachachu campas, chayca aparich, chaymi, aparicon, cariki, festival. Y hablando de Mara, ahora que vamos a entrar en contacto, obviamente, vamos dándoles a conocer con respecto, dice que la comunidad de Congota, Arcospampa, pues va a realizar costumbre de uñachutay. Ah, el uñachutay. Ay, bueno, ya en video, porque recuerdo que uno de nuestros compañeros en su momento fue a hacer el registro, ¿no? Del uñachutay. Bueno, es una especie de sacrificio, ¿no? Hacia la Pachamama de un camélido, ¿no? Yo me estoy imaginando que a los más pequeñitos, no, es que los jalan, no sé, algo así, yo me imagino. Uñachutay. Chaysi apariconca, Congota, comunidad Congota, chaypi, que hay costumbre en escancia, nariki, asuepas, ora, taita mamanchis con amantara, jaeriki, machupaya con amantara, chaysi apariconca con ampunchaupas, que hay Arcospampa, chaypi, Congota, riki, uñachutay, chanayata, riki, kashwakunapas, riki, ariankata, riki, con ampunchau. Cosapone, ¿ah? Muy bien, 7 de la mañana ya con 37 minutos. En breve vamos a tener ya la comunicación telefónica. Tinyantan chingarachin. Tinyantan chingarachi ahí tan mashkei sharik. Bueno, Rufino nos comenta que es parte también, ¿no? De las actividades de los carnavales, tener tu tinya, tener tu lagüeta, lógicamente la vestimenta adecuada, ¿no? Tu ponchito, el traje típico de la provincia. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Mara? Rico era con Rufino Ashkatso Majo, Yuna Kusharani, que Genas Pricting ya torcoramos Hawama, Genas Prick ya está. Con garbas. Mana, Cutioros Juase, Mari, Genas Prick, Nata, Iman, la tanta Mashkashan, Gamana, Tani, Rikiting, Hawa Perik, Paraon. Perapos, a la chulura Porik Tinga. Chulura Perik, Mana, Rick Suinan, Mana, en España llegué. Ya, Lak, ne pues. Y macha chay, tan Ricky Rufina Mashkai, Sancherik, Tingat, y me iban a romos en España, aquí Pepsa. Compadre Cona, Tinyatat Hawaman, which Omach Sawa Pitch con Garparas, not para Motric Manaña y Mamps. Tinyata, Tocachisway, Chuchachayata, cuidado, Nescawamponi, compadritos. 7 de la mañana con 39 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. Hoy se desarrolla el Festival de la Papa y Gastronomía Payanca 2023. Hoy jueves 16 de febrero en la Plaza Mayor del distrito de Tambobamba, amigos oyentes. La comuna provincial, la comunidad de Payanca, juntamente con la municipalidad provincial, invitan a la población en general al Festival de Papa y Gastronomía de la comunidad de Payanca, que se llevará a cabo hoy jueves 16 de febrero en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba. Esto para promover el movimiento económico justamente de las familias y también dinamizar la economía y abastecer la canasta básica familiar. El Festival de Papa de la comunidad de Payanca se viene desarrollando cada año consecutivamente dentro del distrito de Tambobamba, siendo
tubérculo, un producto de suma importancia en la gastronomía peruana. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta actividad. Ven y disfruta del Festival de Papa y Gastronomía Payanca 2023. Organiza la comunidad de Payanca, auspicia la Municipalidad Provincial de Cotabambas, gestión 2023-2026, encabezado por el ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial. El saludo para Aurea Vargas, nos dice, vamos a Huaracanaco y Carnaval Mareño. Aurea Vargas, comadrita, ¿cómo está usted? Muy buenos días, feliz día de las comadres. Tupaicamos un mancho y chachos campes riqui Huaracanacoy. Ah, chay bicho ya tupairamos campes comadriquiwa. Kusachakama. Kusachakama, kusachakama. Mai pintu pesonchis ar con ampuncha, mai lado man meresonchis, coyurki lado mancho resonchis, mara lado mancho, Tambobamba lado mancho, Akira lado mancho, Chaloacho mancho, y me ya taps chayman chayarsuech na. Maitaña y meinaña hay que naña rehnan skahtempis por erik sonchisia con ancasoy pasrik monamonaita comadre conap ache kushan que ahora está cariki moso pachachawan anchi pegona cariki wasman los seramoncaco serpentina uyachanguta pasriki hawero con coriki nawan polbochawan y hasta comadre con acalis. Liz, yo le hago una pregunta. Cada distrito tiene una vestimenta muy particular, muy distinta, ¿no? Ajá. No sé a usted de qué distrito, bueno, lógicamente, el traje de todos los distritos siempre es bien bonito. Claro. Pero le hago la pregunta, ¿de qué distrito le gusta más? O sea, si usted se podría vestir con un traje típico de nuestra provincia, ¿con qué traje típico se vestiría? A ver. Achacoiman, si tuviera la posibilidad y la oportunidad de estar en un evento y me gustaría participar, siempre he visto, no lo he hecho todavía, el de Coyurqui. Me llama mucho la atención porque es bien colorido. Pero bueno, Coyurqui tiene dos tipos de vestimenta, ¿no? En carnaval es la parte alta muy similar a lo que es Chalhuahuacho, pero también la parte baja del valle, ajá, claro que viene a ser unas falditas así. Sí, livianas. Claro, como lo que está apareciendo ahorita en imágenes, sí, ¿no? Livianas. Verdecito, rosadito. O una rosada, un verde fucsia, algo así, ¿no? Así sí, pues, de colorcito, la chompita igual, la chaquetita, anchicha. Gustaba más. De hecho también me encanta el de Akira y el de Mara. ¿Por qué? Porque son las polleras, ajá, son casi, digamos, confeccionadas, un poco similares diría, con el de Chumbivilcas. Y obviamente pues tú sabes, el de Chumbivilcas me encanta siempre mi ropa, y entonces por ahí un poco para sentirme también me encantaría el de Akira y el de Mara, que son casi similares, ¿no? Imagínate. Las polleras. Sí, pues. Las polleras. Sí. Y bueno, yo tengo una cierta afición al gusto, digamos, de la vestimenta, en este caso, por ejemplo, de las damas de comadres, por ejemplo, del distrito de Mara, la faldita amarilla, y Yuchariqui, y hace alusión al huacanqui, ¿no? Que es bien bonito, y también el traje del distrito de Akira. Lógicamente, Tambobamba, cada distrito tiene su particularidad, ¿no? Perfecto, 7 de la mañana con 43 minutos en el informativo Huillarico y Liz. A esta hora de la mañana rápidamente nos trasladamos hasta el distrito de Mara. Nuestro amigo Rufino Chumbes a través de la línea telefónica El Cerquita ya a Pituyorco. Rufino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Aló. Adelante, Rufino, te escuchamos. Aló, parece que no hay. A ver, Rufino, te estamos escuchando. A ver, se fue la línea telefónica. Vamos nuevamente a tratar de recuperar. Mana, a ver, Cheima, a ver, Suárez Chicachan, Suárez, Sonrique, Ape cree que con Achalla en Guajarama, Sonrique, Guayacachanches, Rufino Chumbes, Anayari, que Pai, Pesriqui, Piti Orcota Tajpuririshan.
Rik se kaishan peigarik alistekushan tambor lawita imaymana instrumento nesqatarik aparinanrik asaypas toray Rufino kunan totamanta imaynallan kapashankis marallaqtapi qillqarikamuchis aswaypas waqarikamuchis 974782420 willaerowaneykikupaqya imarwaypiña hayq'arwaypiña karishanki chayta listo. A ver, Wayqichanchis Nelson y Minalla, Nelson Alillancho Somajpunche Cachon Campaja. Wow, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. No cae compañero, cae japa, casa, no cae compañero. Cosa pone japa, casa, peñacho por irishanguisña, naman, pitior, coman. Mana, wow, ¿qué tal, Javier? Con tu tamanta no cae con Huacata Marcosí, tu compañero, no, va a comer de esto, Pirigoña, compañero, Kepe. Ya, wow, que Joaquín, compañero, en su Kepe. Machers, Cachaña, Cachanco, la Batachanco, tu Cachanco. Y con las 8, 9 horas a jatar sacoña, pipior coman compañero Javier. Cosa pone papá con amponchacariki jueves de comadres y minan. Nape capagasape comadre cono huacachancho manacho y minan. Manan compañero, tompayato vacacharín, ñan, traucheco, te serví con ya conamos, contento cachanco compañero Javier. Somasta tinyatarik flauta con ataps tocarishanki sona. Rick con antocachanco con compañeros que hay cachanco. Compañero Rufino Chumbes, Pai Pascación Kepe, Isidro Vicente Silva, Wenceslao Chumbilla, Aldo Alejandro, Pai con Kepe, Tocachanco Laudata, compañero, Atarsa con Nogaigo, con Aromecorosta, Arcachaigo Toña, Alestaco Chaigoña, Kainawata Gena, Nogaigo, Shakshamara Guna, Tomorrow, quitamos asco, con Calata, quitamos asco, pantalo y todo, apamos asco, con Maraconasa. Ricky papá, Cachanta Willareo, a ver que Huaracana Coimanta, pico navanta, tupachinacon, manaya chascuna paja. Rico compañero, no cae Chaimanta Rico, Japacasa, Chaimanta, Chacamachay, Amaro Pata, Itacasa, Chaiguna cae, no cae Curca, Chailarguna, no cae Japacasa, la Armanta, Mara la Armanta, Huayleo, Huayura, Mara, Huacuy, Chaiguna, compañero. Ricky papá, ¿qué pito y orcolapecho con capes calandacho? Con capes carnaval domingo ganga con un romicur pambas ganga ya warco pamba anje con ganga carnaval lo nispa ya romicur pambas ganga ewaleta con warcana cosa 12 horas manta wakata marcasaso wakata obufata ingarsa tu tayamanta chemanta ya saco 12 horas ka warcana con romicurosna. Cosa chapone papá, añan chaco y que bajaré más que manta. Pim, la riquip cachan son huera cocho Rufino. ¿Qué digas pasaran mi compañero Javier? A ver, para vamos a que me son bonita ja. De la provincia de Cochabamba a todo aquí ya cosa pone guay que chay Rufino Ricky chica chanta Ricky mana señal ali chanta pasaramo naja uyachata Ricky guay kanches uyarisharan kanta makato uyaramika y manar mai guajla manson por ronki cosa pone guay cachay Rufino a ver tinga chata tu cara muy chiqui flauta chat tu cara muy chis Javier al estilo Japac. Javier Camps visitaré más Japitior Coman. Cosa pone va a escuchar Rufina, añan chaki guajare más manta y esta costumbre ojalá que no se pierda, que se siga manteniendo en el transcurso de los años. Rufino, te agradezco, muchas gracias por la comunicación. Listo, Javier, entonces ya para familia, para saludarín que para casabanda familias Vicen Silva, mi tío Isidro caramba, para Ricky Arajo Kunan Haikun Gariki Barcanaco, la palan familia Vicen, después familia Chumbes.
Pantalonkunata kunan chotemsak sombrero kunata kainata sombrero kachuramay kurik caramba kunan puni tingasa chay sombrero bay Javier igual saludos al sobrino Wenceslao Chumbisla igual primo Nelson Vicen igual acá primo Waldo Alejandro a la familia Tumaya, a la familia Llanga, a toda la familia de Japacás, saludo a mis hermanos de Minascucho, Patabamba, a los hermanos de Curca, Chacamachay, Amarupata, Yuricancha, a todos nuestros hermanos, a los mareños también, saludos desde aquí de Centro Poblado Japacasa. Perfecto, Rufino. Muchísimas gracias. Somajlatapon waikay amarik sinchitapes Ricky. Topacones Camaña. Tupacuna cama pues Javier, entonces a Jarimpertico las 2 y chay horas taña para Richimusagi que video chakunata, firmaris para huevos kunan tu país para que pitior kubanta. Cosa pone papá, añan chacoiki. 7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Huillarico y amigos. De esa forma se vienen desarrollando las actividades carnavalescas en nuestra provincia de Cotabambas y fundamentalmente en el distrito de Mara, en el distrito de Tambobamba. Amigos oyentes, hablando del distrito de Tambobamba, mucha atención. Hoy se desarrolla también el concurso de comadres. Huaycaicuna, Panaicuna. Antes vamos a recibir comunicación telefónica al 974-78-2420. Aló, buenos días, lo escuchamos. Waikei Javier, buenos días. Y me imaginan Capuanqui conan comadres Punchao Pinoca Waikei Valerio García Kei Comunidad Campesina Pichaca Nueva Organización Antanta en Chemanta Pacharico Waikei Napayakamoni Yapallan comadrinchescuna conan Puncha Varito Tachayamantataja Watorinaru concurri compadre onginaspe ñariki wasipunkupi ñariki comadre tariki compadre con Nacho digo comadre con nariki sumachta watukusqanku piriki orukuna kusparachipunku no entonces chaykunata no kapsiriki watorikuni llapallan comadre kuna sotimanta kama napayakuyman a la comadre Maura Escalante hinallata a la comadre Sara Escalante Chaymantapes Ricky comadre Sevina, Chaymantapes comadre Natalia Choque, a todos los comadres, ¿no? Compadre Guatorinacos Parique Sumacta, con Ampunchao Carique por Erizonches, y Nayata Guayje Javier. Invitaría y mandas con Ampunchao que hay nueva urbanización Anta Anchay Perique. A Paricón suma Hashua, concurso de Hashua. El que hay cercano con de repente como Pichaca, Patabache, Jinsaya, Chulupata, Yanaca, Opina, Choqueja y Navimpugio, Paicona con Ampuncha, Sumachta, y Alinaya con Cacurique. Entonces, allí me casan Guayquey Javier, Primio Chacunapis, no, entonces Guayquey Javier Camps Chiarama, mejor son marique. Cosapone papá Valerio Añanchacuico Bajaricamos Jaikimanta Ricky Ojnapaico Cachon Ricky Yapan comadre Conapa Jariki Wajmachanta Ki Guajarico Niquita papá Mate Pari Ricky Alimponi Willaricamshenki. Ari Guayquey Javier entonces Aninata pone a Camponi Hachanki Ricky Jiménez antes tiempo Ricky Caran comadre o compadre ahí ni una cara, ¿no? Entonces, antes tiempo que compadres, pero que comadre, que guato, que alpamanca, pero que covichopichanting, hay secos, pachianacojo, que hay mandat, que comadres, peta, que con comadriñatka, compadre, cotichin, anchepia con ancay, pero que somachta, Hashuay Shankuña, Huipalay Shankuña, que compadre o comadre, entonces, compadre, que somachta, todo, pero que hay plátano, tata, para yo, chayna taras no hay que hay tanta pampa, pero que somach, para si no con la singulata, ¿no? Entonces, con anga churun cuishon, catatatation, con una chay piñari que trago chay octa, café, tiempo, tomayanco. Y nada, hay que invitaricos, clamanta que hay cercano con a ver, Achihuachana, Seca,
Acá cercano con un punto achamos como carrera de caballo que a veces que hay nueva urbanización chévere las pachatarizan, pero sí ya para escuchar ya cae no tamanda para suma y un saracunapas y además mona y hasho acá con sapan comunidad con achana hagamos mona tapan que con un punto y alguien con aquí cosa chapone guayque Valerio añanchaco y que bajaré más jaikimanta genagari que bajman tojan hatun napay que cachoni que yapan comadre conapa. Muchas gracias Valerio. Y nada, comadre, Liz, papi, saludo de parte de Valerio García, de los hermanos García, mancha, música, cancha, y todo, chorean, ¿pueden que comadre? Compadrito añanchakuiki napeakamuascaykimanta compadre Valerio imaynayan kapashanki allianchu kapashanki ñachu comadrikunata aswaypas riki kunantutamantanqa ajachallatapas unut impuchallatapas aywaripankiña. Ya está, comadrita, que vecino tiene más caso manchar, te peteado chat tomar su mañana, ari no caigo pues ñan ari que te peteado chat tomar su pai cuña, a ver al estar y cuña cuña ari que hasta y casuana pampa marina y copa hasta actual ya uñonari camushay cuña pa este comadre Liz. Kusapone turachay asway pasariki kunachayan ya khashwachata uyarirusunchi siriki hermanos García Zárate chaychu kashan. Los hermanos García de Tambobamba. Hermanos García de Tambobamba. Ajnachata mashkeirusak, ¿ya? Ari comadre chalay, entonces con algo somachtelete acá pasar a Puanqui. Compadre Javier, comadrinchis lista monay chalata o no chaman riki somachteleta puñira chink pochachaman. Somachteleta tallara jesa. Somachteleta tallara chuancaco. Pero es que patuta hay con ancena chilata de repente aguara chafas comadre lista riki. Amatajea chaynataqa kaypiña kashan aswaypas saber chureramos debe ser esto carrito de Tambobamba chaychatariki munamunayta qankuna qhashwakunkis. Ari panachay, gracias comadre. Chaychata chureramos chaychawa noqanchis kunan kusiru kusunchis turachay compadre Valerio. Tupakunanchis Camaña, Torachay, Valerio, compadre. Ahí está, mira, voy a poner este temita musical. Gracias, Pamalay, gracias, comadrita, por este capallana piña chumaj, tarik, jasionantes, topar sunchis. Anchipiña, tupairu sunchis, y capallana piña. Gracias, Pamalay. Chayma Khashwaka. Mira, hermanos García. Iman orma champana iglesia. Chayñata. 7 de la mañana con 57 minutos, los carnavales de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Qué kashanko kawaria? Caballo chukama moto. Caballo mana, somos moto, vea. Moto, peón. Carrito Tambobambino, los hermanos García y su chillador mañoso, nenda. Pincuyo ya está. Kari chay naner chay pincuyo hatun kare. Ñak en kungat chutar español. Ahí están los carritos Tambobambino. Ahí está carrito de Tambobamba, ¿sabes? Muchísimas gracias a los hermanos García con Antatamantarik Oaxaca era Manches Turanches Valerio, integrante pues de este bonito conjunto también. Muy bien.
7 de la mañana con 59 minutos. Antes del bloque deportivo, vamos con los saludos a través de transmisión de Facebook. Aurea Vargas nos dice, vamos a Huaracanoco y Carnaval Mareño. Eduardo Arcos Lima dice, saludos, comadrita Liz Saldívar, un abrazo a la distancia y para todas las comadres de la querida tierra de Apurímac, Tambobamba, Ocrabamba en general. Dice que tengan un feliz día de las comadres. Saludos para la familia Arcos. Maribel Guillén Casani dice los siguientes saludos para mis comadres. Dice Ángela Cereceda Velázquez en el distrito de Coyurqui. Maribel Guillén saluda a su comadre Ángela Cereceda. Aurea Vargas dice gracias compadre Marapiña Tupasun. Aurea Vargas Marapiñacha Tupaicusun Nishangotaj. Lucía Vargas dice señores de Radio Surfuy, manda saludos a mis comadres en el centro poblado de Tambulla. Dice en Récord con Caja y Guanacopampa. Chiperique comadre Conapaj. Pedro comunica, dice comadres, actividad costumbrística en nuestros pueblos del Ande y hoy aprovecho, dicen saludar a mis comadres de la provincia de Cotabambas, tierra próspera por sus yacimientos mineros que son parte importante de la economía nacional. Ojalá todos podamos sentir ese orgullo como apurimeños. Roxana Huacho dice gracias a todos los compadres. Feliz día a todas mis comadres, en especial a Lucía y Janet. Checa comadre conare que panacha y lisa. Saluda en Ekushanko, mona monaita comadre con anto tamanten. Compadre con una puñora pom, manas na ashkacho compadre con la kelgari mushanko, y ma famsi compadre con anto tamantan kariki ponchero aipe, desayuno ruaipe, nape puchero ruaipe itagacha shanko. Y ma perachare que por ikacha shanko que compadre con apesa. Bueno, en algunas localidades hoy en comadre se acostumbra a hacer una actividad muy interesante. Huacata marcan corik, obejata marcan corik, carnavales pa corik panelis. Reiki. Llaqtay lado pa karan lunes punchau tapon. Lunes taña. Lunes taponiña, Eriki anchi carnaval lunes, anchi ping marcayonco entero estancia, chay, periki marcayonco waka kunata, uja kunata, caballo kunata, anchi taponi yuyakushan, hakuch carnaval man nespaya, hakuch carnaval waka kunat marcaramos un nespa porico canciriki. Ricky. Chayna carnaval chakuna pskarikushan, ñañaykuna toraykuna. Saludo con comadre con Así es, distrito de Akira Rural Net Paikunapsrik. A ver, comadre con Atarikina Paikoshanko, Yolanda Quispe, Marleni Condorimay, Johnny Hualpa Arias, licenciada Margot Córdoba. A ver, Brígida Sa, Edith Gallegos Marvelí Choque. Ajá. Neida Guamaní, Ruth Lobón, Yulisa Guanaco, Elizabeth Sivincha, Rosa García Condori, Delia Margota Araníbar, Sofía Arredondo, Silvia Mónica Farfán, Radio WH y Pepes Cachadango, Stephanie García Guamaní, Che Careki, comadre con Coy, Erika, Somata. Chiremos tiene que pana y les que no watarocos comadre que mantón chao anchina también choraco hijo chaquén coyorocos jarique. Muy bien, para las comadres nentaj riki yapa comadre con napa rural net paigunap siki uyarikamashan riki panacha ilis. Compadrico na apeachimashan saludata. Foto ta aparachimas ja foto ta aparachimas ja calzón pues jawaper jawaria nesqataj señorita Lisbeth. Buenos días, un fuerte abrazo a la distancia para usted y para todos en este hermoso grupo celebrando, dice, el Día de la Comadre, pero no lloren, dice mucho, estoy sensible, también me pongo triste, dice ahí nuestro compadre, uno de nuestros compadres desde Mara, Martincito, una iman Gelcaraman Martincito pasa. Martín primitivo son para que una iman Gelcaraman pasa.
Imancaation, que pips ni amushankuta. Hola, buenos días. Javier, ya yendo, dice, al Cerro Pituy Orco. Vamos todos al Gran Huaracanacuy. Samuel Copa Montañez le saluda. ¿Ah? A todas las comadres también en el distrito de Mara. Cosa. Napas, compadre Toreto Bento, a ver, Toreto Bento. Feliz día, comadrita Nespataj Apaerachimán. Cosa pone. Muchas gracias, mi compadre Toreto Bento. Cosa Chapone. 8 de la mañana con 4 minutos. William Guamán, la Catedral del Deporte, nos indica de que ya está listo con la información en el plano deportivo. De seguro que el compadre William también está ocupadito todavía, ¿no? Sí, alistando para la comadre de la casa, ¿no es cierto? Tiene que ser. Tapucheros un chistaja con Nachel tapucheros un y meinan kashan con madre en español. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Surfo y Deportes, en la voz de la Catedral del Deporte, el señor William Suamán, y Meinayan William Capuashanquiko, Kunampuncho, y Mayatan Azuay Pasriki, Ruaishanki, Comadrepa. Naya Panay Lisbeth, Alimpuncha y Cachuncancunapa, Comadre Cuna. ¿Cómo están? Bienvenidos pues al bloque deportivo y nosotros hacemos el saludo cordial a cada una de nuestras comadres en la provincia de Cotabambas. Ya pasamos por las cabinas de nuestra emisora Surfo y Lisbeth, por supuesto para alegrarle la mañana, aunque nuestras comadres nos comentan a lo largo de nuestra provincia de Cotabambas, Huacachancua, están con sus lágrimas porque el clima está nublado, hay precipitaciones pluviales, hay lluviecita, pero eso no va a impedir seguramente los festejos que se merecen nuestras comadres en Tambobamba, Chalhuahuacho, Coyurqui, Cotabambas, Mara, Akira, en las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Vamos con la información deportiva, un gran saludo para todos ustedes y por supuesto nos vamos con la programación de la fecha número 5 de la Liga 1 Betson. Todo empieza mañana porque el Sporting Cristal a las 4 de la tarde va a enfrentar al Melgar Fútbol Club, en lo que va a significar el partido, uno de los partidos más atractivos de esta fecha, considerando el nivel que ha mostrado Sporting Cristal en sus dos encuentros precedentes. Uno ganó por walkover, es cierto, pero tiene pues condiciones tras un buen comando técnico brasileño y también la cantidad de jugadores buenos que tiene el Sporting Cristal. No se queda atrás el Melgar de Arequipa. Vamos a ver qué pasa en este encuentro este viernes a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche la Universidad César Vallejo enfrentará a Unión Comercio en el Mansiche de Trujillo. Este partido se debería televisar sin ningún problema, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que deciden también ambos clubes. El sábado 18, atención, continúa la programación a la 1 de la tarde. El Sport Huancayo enfrenta al Cienciano del Cusco en el estadio IPD de Huancayo a la 1 de la tarde. Sábado, buen partido para el Papá de América. 3:30, la Academia Cantolao enfrenta al UTC de Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón. 3:30, continúa la programación de la Liga 1 Betson. El Sport Boys se enfrenta al Carlos Amanucci en el Alberto Gallardo, esto en Lima. Partido que también tendrá público, será televisado. Vamos con la programación del domingo 19, atención, a la 1 de la tarde el Alianza Atlético o el Atlético Grau enfrenta al ADT de Tarma. Mientras tanto, a las 3:30 el Universitario de Deportes recibe el Alianza Lima en el Estadio Monumental BAT. Este partido es el clásico, el partido más importante de esta fecha, con público. Ya se han puesto las ventas, las entradas para este encuentro importante, con aficionados solamente crema, porque así lo determina el reglamento, las bases, sobre todo disciplinarias de la Federación Peruana de Fútbol, considerando pues que es un partido de altísimo voltaje. A las 6 de la tarde continúa la programación. El domingo el Cusco FC va a recibir al Alianza Atlético de Sullana en el estadio Inca Garcilaso del Cusco. Vamos a ver qué pasa con el cuadro cusqueño, que también no tuvo un inicio esperado, ¿no? Cayó por walkover y en la siguiente fecha perdió ante el Cienciano del Cusco. El lunes cierra esta programación a las 3:30 el Deportivo Municipal enfrenta al Deportivo Binacional en el estadio Iván Elías Moreno. Va a descansar el pedacito de cielo, el Deportivo Garcilaso no estará esta fecha, y la preparación continúa, están bastante entonados, ganaron por walkover su primer encuentro,
y el segundo, jugado ya, venció pues al ADT de Tarma. Hoy por la Europa League juega, atención, el Barcelona ante el Manchester United a las 12:45, partido válido por este campeonato de la Liga Europea. Barcelona enfrenta al Manchester United, chocan precisamente hoy jueves 16 de febrero en el Camp Nou a partir de las 12:45 hora peruana, y lo pueden apreciar naturalmente por la pantalla gigante chica como tengan en casa. Buen partido por la Europa League. También en Europa, Gianluca Lapadura sueña en grande, quiere volver a la Serie A. Y por supuesto quiere estar con su equipo actual, el Cagliari. Gianluca habló sobre su presencia goleadora en el Cagliari en Italia, y también se pronunció sobre la crisis social que atraviesa el Perú, y no solamente la crisis social, sino la crisis del fútbol en general. Por el tema de Cristian Cueva, atención, la FIFA ha fallado a favor. Es otro proceso que tuvo el Krasnodar. Recuerden que estuvo en este equipo ruso, y el Santos de Brasil. Bueno, por este caso la FIFA falla a favor de Krasnodar, y el Santos va a tener que pagar $2 millones al club ruso. Hay preocupación en los asesores, en la gente que ve la situación de Cristian Cueva, porque lo necesitan tener en ritmo, en competencia. Al momento está entrenando con la Universidad César Vallejo, y me parece que no llega a los partidos amistosos de la selección peruana porque no tiene ritmo futbolístico. Lo cierto es que la Alianza Lima espera a Cristian Cueva y le hizo ya una propuesta tanto económica como futbolística, de desarrollo, de publicidad, de todo lo que significa Cristian Cueva, para que juegue la Copa Libertadores en el cuadro blanquiazul. Alianza Lima, ¿qué dijo? Venimos conversando hace muchísimo tiempo y le hemos hecho ya una propuesta a Cristian Cueva, pero la decisión está en él. Veremos qué pasa. Lo cierto es que Cristian Cueva no tiene equipo en el momento, naturalmente quiere jugar en otros equipos que tengan, digamos, mayor roce, nivel internacional. Un equipo brasileño le caería bien, pero ojo, ya no volvería al Santos, si no estaría en otro equipo brasileño. Pero también hay muchos a nivel de Sudamérica que quieren tenerlo. Su estrella anteriormente, la Foquita Farfán, un buen dineral para que pueda tenerlo entre sus filas, pero parece que la decisión finalmente la tendrá el jugador. Bueno, punto final a la información deportiva, y los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora Surfo y la Voz de Todos. Nosotros estamos volviendo mañana con toda la información deportiva del ámbito local, regional y nacional. Nos retiramos naturalmente despidiéndonos y saludando a nuestras comadres en toda la provincia de Cotabambas, Grau y también en Chumbivilcas. Que tengan buena mañana, buenos días. Adelante, estudios. Gracias, William. Perfecto. Bueno, el saludo para todas las comadres, amantes también del deporte, ¿no? Claro, por supuesto, las futbolistas, ¿cuántas comadres futbolistas no tendré? ¿Jugadoras? Jugadorazas ellas, en todos los deportes están allí, para todas mis comadres deportistas, a esta hora de la mañana ellos también, sin perder la costumbre, seguramente han salido también algunos a correr, a hacer sus ejercicios como todos los días, Para ustedes saludos, comadritas. Quienes están, pues, quienes son amantes del deporte. 8:12 en Surfo y la Voz de Todos. Ahora revisamos las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Primeras planas en la voz de nuestro compañero de labores, Guillermo Recharte, en esta mañana. ¿Qué nos dicen los principales diarios de circulación regional y nacional? Adelante, Guillermo. Comadre Liz, buenos días. Somos Poncho, comadre Jampa Kunan Poncho, Ricky, Panache y Aliantachu, Chasqueran, que hay Ponchote y Meina, Panache y Man Kashan y más actividad con Mailao, Tamporín, que con Panache y Lisbeth, feliz día de las comadres. Muchísimas gracias, compadrito. Mailado tresajpas, manaya, decidí que ya han dicho, que na tacho chaloachmancho uresaj y chapastachari sajri que coilur que lao tacho, mara lao tacho, tambo bamba tacho, akira tacho, cotabamba tacho, progreso manch pasar. Mai manchari sajri.
Comadrita, soy Iván que ama, mamá, pues en que comadre, con un cotichimón y casi Enrique, comadre, jampas, jaina, pero yo ya que compadre, pero que ya con ya está ya comadre, ya, con chape, tiempo ya, y chuño con la mamita linda, unas pequeñas, un chuño, la wachata, que hay hoja, waktan tinta, panache, jampas, o hay que ir a psaki con un poncho. Y nada, cachata, panache, Enrique. Oqantin ima chiri. Oqawaqtaya. Oqawaqtatinta. Ah, kusachachacha kama. Añancha Claro, cantaría, hubiera cocha Javiercito. Jampas por iremon que wasilla manchaeremon que con apasa joicanca tapasa jatajo picante yocta. Cheja. Ahora coche quiero car, mai picho ahora coche quiero cauchan carnavales pem casan siki. Impuchata. Imputaya ahora coche quiero ama ya, guay. Comadre, con saina ya apa cuico cariño y que chay hubiera cocha Javier. Monas pa mijo y ama monas pa Una taike apa han. Mi con chata sape hubiera cocha Javiercito. Coño japas sainata. Llaqta usuchata, joicanca chata, jata, joco picante chayocta. Cheja, chainata, ajachatapas, huiñapo, ajachatapas, cheja, inayata, cachami, cañazo, illan y a cañazo, abancaimanta, oeje, Javier. Chay chatama pokorimanki manca. Chay tapana y con visitamos ahí, pasamos a chirichapa, caña chata. Ari, chaypaj me apamos Javier Jawan Cosca Topero Chaypin, ¿ya? Ahora sí, con Anja. Ahora sí, Guayajicuna Panaiguna, ya payan comadriguna, señor Payacus, Javier, Guatocuna, ya paya comadricuna, Cayan Core, que yo chalo ocho, Jaican Cayan Core, comadricuna, Silvacona, Incaladacuna, Cayan, Chaypin Cayan Core, que ya peleapan comadricuna y que ya para comunidad con ape, así que ya para llegues comadres, muy buenos días, feliz día comadres, Jancunas Bajas, que toma Puncho Cacho. Vamos de inmediato amigos, tiempo altaro, señor Chinchilico, de 8 de la mañana con 15 minutos. Coche Yactamasecona, primeras páginas de Javan Yactamasí. Nos vamos al diario Abanquino, amigos. El diario El Pregón, como siempre, amigos, atención a esta hora de la mañana. Y dice, efectivamente, no faltan los accidentes, amigos. Puro accidentes. ¿Qué está ocurriendo, amigos? 4 heridos por despiste en Intaj, racha accidentes en carretera de Apurímac. Vehículo con integrantes de una misma familia cayó ayer por la ladera en el sector de Barajoña, distrito de Tamburco, salvándose todos sus ocupantes, felizmente, amigos. También, amigos, atención, aparece en política, Keiko dice volvió a Palacio, esta vez para conversar con Dina Boluarte. Keiko Fujimori, tras reunión con Dina Boluarte, coincidimos en que la salida a la crisis es el adelanto de elecciones. Señora, usted está descubriendo recién, pues esto le hemos pedido desde mucho antes, hace meses, señora Keiko. A ver, voy a dejar una panaicuna que hay en foto chamonecha abanquina con allá más en una polera chanten, atención, bantón chanten, ya más con sombrero blanco también, por supuesto. Hoy es día de comadres Nentaj, Chaypin en carnaval, la fiesta postergada por tercer año consecutivo. Abanca y más fiesta cancho, voy a dejar una panaicuna, así que Chaypin ya más mana fiesta cancho, tercer año consecutivo, voy a dejar una panaicuna, prácticamente, amigos, ya mana pasnya chay maps con jaraponga chay pachaco y tabanquena con una. Vamos a ver qué más trae, amigos. Atención, vecinos preocupados en el sector de Villa Gloria Alta y Manín Millactamaseguna por fuertes deslizamientos. Ari Yactamaseguna. Guay, Coyactamase, Parat, Sinchita, Pasacta, pone Yactamaseguna, pasemos, Enrique Paraj. También, amigos, en Talavera recuperan faja marginal del río Chumbao. Ya, guayeje, o así que una tapa, esperaches recoñari que hay faja marginal, no es jate, mayo patampe, guayeje, cheman tartas, ya estamos así, para chemos, ticotemos, mayo, ahí para mayo, ya para con que aparatamos, ya para hacer con la municipalidad de Talavera, ha recuperado la faja marginal del río Chumbao, Nintaj. Vamos a ver qué más dicen, amigos. Atención, nos vamos con otros diarios importantes, amigos de la región. El diario El Chasqui no ha renovado, parece que no ha renovado el diario El Chasqui, entonces estamos esperando que puedan renovar sus primeras páginas. Nos vamos hasta el Cusco, atención, el diario El Cusco, atención, amigos, ahí dice una fotografía a recuperar la imagen del destino seguro. A recuperar la imagen de destino seguro, amigos. Más de 700 turistas llegaron a la yacta de Machu Picchu.
y emprendedores miran con optimismo que el santuario haya sido reabierto, pues ansían recuperar pérdidas económicas y la confianza del turista. También, amigos, trae atención otro, interviene en planta de oxígeno que no tenía registro sanitario. Agentes descubrieron que en planta Oxiperú, oxígeno industrial era ofertado como medicinal. Se incautan en maquinarias y equipos que se usaban en este local. Vamos a ver qué más dice, amigos. Movistar es la empresa con más usuarios insatisfechos con sus servicios. Todo el mundo se queja, amigos, y el mal servicio igualito cobra, ¿no? Vamos a ver, niños con cáncer son atendidos en hospital regional a pesar de carencias, dice así el diario El Sol. Vamos a ver qué más trae, amigos. Atención, el diario. Vamos a otro diario este es en el caso del diario del Cusco. Vamos a ver el diario del Cusco. Dice, habrá una fuerte alza del autoavalúo. Qué pena, amigos. Atención, va a subir. Atención, ya a consecuencia del reajuste de la UIT, municipalidades incrementarán monto de los arbitrios este año. Atención, amigos, lógicamente, automáticamente cuando sube la unidad impositiva tributaria, también sube el costo de los impuestos, del impuesto predial, sobre todo. Vamos a ver, y la fotografía también, atención, del diario del Cusco, aparece, habrían comercializado oxígeno industrial por oxígeno medicinal, es lo que decía también el diario El Sol. Atención aquí que la fotografía de gigantes balones de oxígeno, entonces ahí dice, habrían comercializado oxígeno industrial por oxígeno medicinal. Más abajo, Dina Boluarte inició ronda de diálogos con dirigentes de partidos. Bueno, hoy día continúa eso. Atención, ollas comunes para manifestantes dejaron ayer Plaza Tupac Amaru. Imagínense, unos limpian la plaza, otros lo ensucian. En este caso, amigos, qué bueno sería, amigos, que las ollas comunes hayan podido funcionar, pero haciendo higiene, limpiando las plazas sin estar ensuciando, y prácticamente un grupo había que iba a limpiar, amigos, pero por fin las ollas comunes para manifestantes dejaron ya ayer la plaza Tupac Amaru en el Cusco, amigos. Elecciones en la UNSAC para elegir nuevos decanos será el 31 de mayo, eso es lo que dice, atención, el diario del Cusco. Mujer fallece y su pareja queda grave en Quillabamba. Además, organizaciones sociales de Cusco descartaron un nuevo paro general. Vamos a otros diarios del sur, amigos, del sur del país. En estos momentos nos vamos hasta la Ciudad Blanca, amigos. Atención, ahí dice, tragedia anunciada, nueva inundación en Pozo Negro, ¿no? Además de esto, de este sector, la favela en la parte alta del distrito de Paucarpata sufrió el huaico que bajó por la torrentera, donde están las viviendas. Hay 95 afectados, amigos. Otra vez, amigos, las lluvias continúan. Mientras haya lluvias, amigos, y torrenciales, va a haber este tipo de noticias, amigos. Hay que cuidarse, amigos. Cuidado, mucho cuidado los que viven en las quebradas, en los valles, en los antiguos cauces de los ríos. También dice el Correo de Arequipa, esposo ofrece recompensa por cadáver de su pareja en Ocoña. Están buscando, atención, no aparece. También aparece, pistoleros matan a trabajador en Sandia. Además, una fotografía del expresidente de la República, Pedro Castillo, dice, Castillo no responde a preguntas de Congreso. Abogado dice, pues en este caso le recomienda eso, ¿no? ¿Qué más, amigos? Atención, nos vamos hacia otro diario más al sur. Atención, en este caso, a Tacna, el diario Correo de Tacna. Atención, dice, atención, clausuran cantinas en el Día del Amor y la Amistad. Personal de fiscalización del Ministerio Público de Tacna, serenos y policías intervinieron 4 locales clandestinos en la Natividad y Cercado. Los multaron e incautaron bienes también.
Atención, ¿qué más trae, amigos? Atención, dice el diario de Tacna, del diario Correo de Tacna, dice, Direza deja sin efecto carnet de vacunación. Direza deja sin efecto carnet de vacunación. Igualmente, amigos, 3 heridos en despiste de camioneta, con una fotografía de una camioneta volcada. Ola de calor del 17 al 19 de febrero, esto es lo que están pronosticando. Atención, en Tacna superará los 20 grados centígrados, dicen, amigos. Familia pierde sus bienes en incendio también, lamentable lo que está ocurriendo, amigos. Vamos a ver qué más, amigos. Atención, nos vamos a los diarios de circulación nacional, 8 de la mañana con 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos, nos vamos a los diarios de circulación nacional, amigos. ¿Qué nos está trayendo? Atención, nos vamos con el diario El Expreso. Ahí está Aníbal Torres en una fotografía levantando la mano, como siempre, se hace el loco. Aníbal Torres dice que el golpe de Estado fue imaginario. Bueno, él interpreta así, pues, ¿no? Si no hubo nada, no hubo levantamiento de las fuerzas del orden, del ejército, todo fue imaginario, dice. Entonces, Zainata Meliajana, demostrando demencia senil, desconoce ruptura constitucional, asegura que al no haber firmado Pedro Castillo ningún decreto supremo, no se llegó a materializar el golpe. Así, bueno, tiene que defenderse, pues. ¿Y por qué estaba fugando toda la familia? ¿Por qué fugó? ¿Por qué estaba fugando en ese momento después del fallido golpe el señor Pedro Castillo? Ahí, atención, amigos, también dice, malos dirigentes se quedaron con colectas para las marchas. Es un cuentazo eso de las colectas, amigos. Finalmente el pueblo se sacrifica, pone su cuotita y finalmente le dan pues malos destinos. Así que acá dice, malos dirigentes se quedaron con colectas para marchas. Esto pasó en Abancay y también algo había en Charihuacho, por ahí estaban haciendo bulla, ¿no? Bueno, Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva para camarada Cusi. Bueno, está causando revuelo, amigos, de esta dirigente. En realidad era pues presidenta de la Federación, el Frente de Defensa de Ayacucho. También dice, hay más de 2 millones de subempleados. Esto es lo que trae atención, amigos, del diario El Expreso. Nos vamos al diario La Razón. A ver, hace tiempo que no leemos La Razón. Buscan salida a la crisis. Ahí está la fotografía de Dina Boluarte y Keiko Fujimori. Dina y Keiko se reúnen y reiteran necesidad de adelanto de elecciones al 2023. También dicen, proponen cambios para postular a las escuelas de educación superior de la Policía Nacional. Conocen nuevos requisitos. Es lo que trae el diario La Razón, amigos. Nos vamos, atención, a otros diarios de importancia, amigos, atención. En este caso, el diario La Razón trae esto, bloquearán candidatura de Cerrón y Antauro. A ver, vamos a otro diario, amigos, atención, el diario El Comercio, 8 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué dice? Castillo usa maniobras para dilatar y entorpecer pesquisas en el Congreso. Atención, investigaciones por presuntos delitos durante su gobierno. El expresidente no se presentó a la cita de comisión de fiscalización por caso Anguía, pidió participar de forma presencial junto con su abogado Eduardo Pachas. Solo va a ser imposible que se defienda, pues el amigo no sabe, no sabe argumentar. Ese es el problema que tiene el señor expresidente, no sabe argumentar. ¿Qué más trae? Atención, en Turquía se derribarán unos 50.000 edificios con graves daños por el terremoto. Manan Baliñacho y Yachtamazona, Hatton, edificio con 20, 25, 30 pisos, Manan Balincho y Yachtamazona. Chay terremoto, Sapsicacharpen, Enrique, Chay Yachtamazona. Van a derribar unos 50.000 edificios con graves daños por el terremoto, dice. Atención. ¿Qué más trae el diario El Comercio? Atención, inversiones mineras aún no recuperan las cifras prepandemia. Fíjense, están todos los problemas que atraviesan, amigos, las inversiones mineras. ¿Qué más? Pasamayito dice, riesgos en la vía se advirtieron 4 meses antes de la inauguración. La Policía Nacional Perú ya capturó a 8 implicados en el asesinato de la familia de San Miguel. 6 personas fallecieron y están capturando, amigos. Era el cobro de cupos, pues, en construcción. Ahí se quitaban entre ellos, amigos. El diario, atención, el diario Perú 21 nunca cambió. Se refiere
atención a la dirigente ayacuchana, que aparece efectivamente cuando cayó presa por terrorismo en 1989 y vuelve ahora a caer presa por lo mismo en este año 2023. El Poder Judicial determinó que el Frente de Defensa de Ayacucho es un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Dictó prisión para su cabecilla Rocío Leandro alias Cusi. La República, finalmente, amigos, Congreso se niega a debatir el adelanto de elecciones, dice, atención amigos, mañana vence la legislatura y aún no hay 66 votos para reiniciar el debate. Esto es lo que dicen los diarios, los principales diarios, mi estimado Javier, comadre Liz, muchísimas gracias. Perfecto, Guillermo, te agradecemos, muchísimas gracias. Pajarín Camaño. Pajarín, a tu parezo, en Hueracoche. 8 de la mañana con 29 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes en la parte final. La inflación en Argentina. Amigos oyentes, la situación muy complicada en Argentina. En algún momento en nuestro país hemos vivido situación similar de inflación. Cuando, digamos, tu dinero un día te alcanzaba, un sol, digamos, te alcanzaba para comprar un pan. Al día siguiente ese sol no te alcanzaba para nada. Bueno, ahorita Argentina está con un 98.8% de inflación, amigos oyentes. ¿Lo sabía eso? 98.8% de inflación. Mientras tanto, nuestro país, amigos oyentes, está llegando ya al 9% de inflación. ¿Eso es bueno? No, definitivamente no es nada bueno. Liz, llegamos a la parte final. Reiteramos el saludo para todas las comadres en nuestra provincia de Cotabambas. Somajla, Alila, Riki, Corampoya, Mahuacarillaspa, Ama, Sinchita, Ojaros, Pariki, Somajlata, Pasarica, Panques. Listo, muchísimas gracias a todos nuestras comadres, nuestros compadres que a esta hora de la mañana nos han acompañado en esta edición del informativo Huillarico y correspondiente a hoy 16 de febrero de 2023. Tupagunanchis Camañas, Lipichayan, compadre cona, comadre cona, Azueipas no caigo capa, cariña cutiera musaco. Cangunao Carillana, Liz Aldívar. Javier Chejia. Chenayata Jariki, Guillermo Recharte, Chenayata Jariki, Azueipas Catedral Deporte, Hueracocha, William Suama. Tupaconanchis Camaña. Tupaconanchis Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Huillaricuy.